Muy buenas tardes. De entrada, de parte de todo el grupo, equipo del Ateneo de Las Palmas, muchísimas gracias, en primer lugar, a los poetas que hoy nos acompañan aquí y, por supuesto, al Ayuntamiento de Agaete por hacer posible el estar ellos y en mi caso, como responsable de la sección de literatura y la presidencia de este grupo, la posibilidad de estar hoy aquí para hacerle, en primer lugar, un homenaje a Agatha Christie, como no, y después hablar en torno a temáticas generales de la literatura canaria actual. Por lo tanto, estos agradecimientos, que estamos en el espacio más idóneo, que es el Huerto de las Flores, tan literario como ha sido siempre a través de su historia, donde este encuentro, este coloquio, lo podemos vincular a la figura de Tomás Morales, a Alonso Quesada, a Néstor Martín Fernández de la Torre y a muchos otros escritores y escritoras, como es Agatha Christie, que pasearon por aquí, que entablaron conversación como vamos a hacer nosotros hoy. Así que estos agradecimientos generales en específico a esos escritores que han dejado una huella y que nos permiten estar hoy aquí. En segundo lugar, e igual de importante, de nuevo al Ayuntamiento por permitirnos estar en el Huerto de las Flores compartiendo, en especial agradecer a la alcaldesa que está aquí hoy con nosotros, a María del Carmen Rodríguez Godoy, Rosario Godoy, muchísimas gracias, y a todos los asistentes, muchas gracias. Sin más, vamos a comenzar este encuentro y lo primero que vamos a hacer es presentar a los poetas que hoy nos acompañan. Empiezo con Pablo Alemán Falcón, que es licenciado en Filología Hispánica y diplomado en Estudios Avanzados por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Es profesor de Lengua Castellana y Literatura en el IES Lomo La Herradura. Como filólogo, ha coordinado los coloquios Coordenadas de Literatura Canaria con el apoyo del Instituto de Desarrollo Cultural. Ha participado como ponente en el primer Congreso de Relaciones Internacionales entre Canarias y América, organizado por la ULPGC y la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente colabora para la revista digital La Salamandra Ebria, en la sección de poesía, y como autor, como poeta, tenemos en primer lugar que ha publicado Madera y Metal, Aquel lejano lugar, Apenas en descenso, Otra mirada apenas y Este cosmo de raíces, el cual, esta última obra, fue premio de poesía Pedro García Cabrera en el año 2020. También tenemos conmigo a Tayri Muñiz Pérez, aquí a mi ladito, que trabaja como periodista para el Instituto Canario de Desarrollo Cultural del Gobierno de Canarias, aquí todo parece que está ligado. Elabora comunicaciones dedicadas a las artes plásticas y a la divulgación literaria en el archipiélago. Es graduada por Periodismo y Humanidades por la Universidad Carlos III, donde se especializó en el área de fotoperiodismo y reportaje audiovisual. Tiene estudios en dirección de cine por el Instituto de Cine de Canarias. Tiene el máster oficial de creación y producción transmedia de la Universidad Jaume I. Su realización audiovisual se vincula con la poesía y la creación literaria. Ha trabajado como periodista para Europa Press y NSI Cultura y dirigió en el año 2020, 21 y 23 con Félix Francisco Casanova los vídeos promocionales del Día de las Letras Canarias. Ha publicado Revolución Adentro y forma parte de la segunda antología de Premio Nacional de Poesía Viva, de la publicación de crítica de arte Ateneo Crítico. Y Verbena. En febrero de 2023 publicó su segundo libro con la Fundación Mafre Canarias con motivo del Día de las Letras Canarias. Y en 2022 participó como gestora cultural en Fleje, en el primer encuentro de jóvenes escritores de Canarias, y en La Voz de la Mujer en la sección cultural. En Fleje además participó también en el año 2023. Y por otro lado tenemos a Fátima Casandra González Almeida, graduada en Lengua Española y Literaturas Hispánicas y posee el máster en Cultura Audiovisual y Literaria, los cuales hemos cursado juntas. Ambos títulos otorgados por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Ha participado en mesas redondas en torno a la improvisación oral en verso y la literatura canaria e impartido talleres de décimas, pinela y punto cubano. Resalta su colaboración en diversos eventos organizados por la Fundación Ocho Sílabas y por la Fundación Canaria Nanino Díaz Cutillas. También formó parte de la edición de los cuentos famosos de Pepe Monagas en décimas
segundas, Fundación Canarias Pancho Guerra, y de Sobre un eclipse de sombras, décimas al volcán de La Palma, autoría del verseador palmero Pepe Rocha. Asimismo, es co-creadora del proyecto literario musical Versos Pulsados. Bueno, yo creo que el currículum de estas tres personalidades literarias dice mucho, pero aquí cada uno de ellos, de él y de ellas, que han trabajado en distintos sectores vinculados a la literatura, a la producción audiovisual, y dentro de la literatura no solo la escrita y la poesía, sino también la literatura oral, en el caso de Cassandra, lo podemos un poco aglutinar a una serie de temáticas que hemos traído hoy y a ese especial homenaje que nos detiene aquí y que va a ser un poco el eje vertebrador de cada una de nuestras palabras, como es Agatha Christie, ¿no? Y su estancia, su vínculo con el municipio de Agaete. Entonces, de entrada, Agatha Christie, ¿no? ¿Quién fue Agatha Christie? Una escritora que no solo es experta en la novela policíaca, sino es la gran experta y maestra del crimen. Y que en una de esas grandes novelas, ella escribió en Gran Canaria y sobre Gran Canaria, específicamente sobre el municipio de Agaete, en uno de esos relatos, en uno de esos cuentos, esas historias de crimen, de misterio, ¿no? Ella tiene una novelita llamada Autobiografía, donde empieza a hablar de cómo se gesta como escritora, ¿no? Y yo creo que es importante traerlo a colación aquí, un poco para entender quién fue. Ella tiene un matrimonio, el cual no termina de salir bien, un primer matrimonio, porque luego tuvo otro, y en vez de estancarse, porque además tuvo una hija, y tenemos que pensar que las primeras décadas del siglo XX, finales del XIX, no era fácil ser madre soltera, y además separada, ¿no? Y entonces ella, en vez de resignarse, empieza a viajar, porque se va a Oriente Medio, a buscar mundos, nuevas miradas. Y fue una escritora no solo maestra del crimen, sino algo que a mí me llamó mucho la atención y que es algo que guarda especial relación con los escritores canarios, es su mirada detenida en el paisaje y de cómo los personajes en los espacios generan problemáticas, ¿no? En el propio espacio se gesta el crimen y hay pistas de ese crimen en los espacios. Y el espacio canario, en este caso del Puerto de las Nieves, es uno de esos espacios en los que se proyecta no solo el crimen, sino las personas involucradas en el mismo, ¿no? Es algo que me llama muchísimo la atención. Ella llega en 1927, una vez se separa, a las Islas Canarias. No entra primero a Gran Canaria, sino que está de entrada en Tenerife. Concretamente se va al Valle de la Orotava, al Hotel Tauror en Puerto de la Cruz. Estando allí, de hecho, termina una de sus novelas y decide venir a Gran Canaria después de hacer unos viajes. De hecho, los viajes alrededor del Teide la marcaron mucho. Ella en esta obra, Autobiografía, va hablando de su vida y menciona, por supuesto, Tenerife, pero en un momento determinado decide venir a Gran Canaria y en primer lugar se queda en Las Palmas de Gran Canaria, específicamente en el Hotel Metropol. Y estando allí, no solo sigue escribiendo sus novelas, sino que se va a la playa de las Canteras a hacer surf, porque ella hizo surf, es algo bastante curioso, porque siempre la playa de las Canteras ha estado relacionada con el mundo de los deportes acuáticos. Bueno, pues ella fue una de las primeras mujeres que iba allí, ¿vale? Y hacía deporte con el resto de hombres, ¿no? Es algo bastante curioso por el contexto que decimos, ¿no? Que era un contexto muy varonil. Y no solo se dedica a escribir, a reposar y a hacer deporte, sino que empieza a hacer exploraciones, caminos por distintos municipios de Gran Canaria. Y a ella le llamó especial la atención el municipio de Agaete. Y cuando llega aquí, en sus notas autobiográficas, habla de hecho de que coge un automóvil, que fueron horas para llegar, porque no es como ahora, era más difícil llegar a Agaete, y llega y le impacta las montañas de Tirma, esa cola de dragón que podemos ver desde Agaete que nos conecta con la aldea de San Nicolás, ¿no? Y a partir de ahí decide empezar a escribir un relato que estará dentro de una obra, Miss Marple y los 13 problemas, y en uno de esos cuentos está uno llamado Una señorita de compañía, donde transcurre un crimen
con esta mirada volcada al espacio de Agaete. Ese crimen transcurre literalmente en el puerto de Las Nieves. El cuento está dentro de una gran historia, ¿vale? En esta obra, que es que hay un médico que reúne a un grupo de amigos y empiezan a contar historias para que el protagonista empiece a adivinar quiénes son, quién es el asesino de cada una de esas historias, el crimen. Bueno, pues una de esas historias era una señorita de compañía y transcurre en el puerto de Las Nieves. Yo he traído algunas citas que vinculan, que evidencian ese vínculo, pero a mí me gustaría de entrada que aquí tanto Pablo, Cassandra como Tairi me puedan decir qué opinan de ella y de, pues, ese posible vínculo que puede tener con esa mirada volcada al paisaje, no solo en general, sino canario. ¿Qué podrían indicar de ella, sobre ella y del vínculo especial que tuvo con Canarias, ¿no? Quien quiera. Bueno, pues antes que nada, te doy las gracias por invitarme una vez más al coloquio, digamos, platicar, como decimos de manera coloquial, ¿no? Sobre temas canarios que a mí siempre me apasionan y sobre todo con el tono y, bueno, el tono y, digamos, el encuentro de diferentes ideas, ¿no? Para, digamos, encontrar esos puntos de unión y sinergias que son bastante necesarias. Y nada, le agradezco también al Ayuntamiento de Agaete y a Ateneo por tenerme aquí en ese sentido. Bien, una señorita de compañía. Cuando me nombraste lo de Agatha Christie, yo me quedé un poco en babia porque, claro, de Agatha Christie, pues obviamente pues todos conocemos pues las novelas famosas, El asesinato de Orient Express, el de Nilo y otros más, El Diez Negritos, etcétera, que también están sufriendo, por cierto, la política de la cancelación. Pero claro, después de haber leído este relato sobre una señorita de compañía, lo primero que me llamó la atención no tiene ya un poco que ver con, y sí tiene que ver con lo que sería un poco de la teoría de la literatura canaria, es el hecho de que hay un patrón que se repite en ella, que es el tema de la señorita de compañía. Si te das cuenta, siempre entre los sospechosos o los personajes que aparecen ahí en las novelas más sonadas de Agatha Christie, hay una señora con un cierto nivel adquisitivo al que siempre le acompaña pues una especie de sirvienta que es lo que se dice una señorita de compañía, y se genera una especie de dualidad un poco enriquecedora porque no solo es ese rol que es propio de la época victoriana, sino que además le da un juego de roles, de identidades y de apariencias que al final, pues como reina del crimen, pues juega bastante, ¿no? Y me encanta. Y yo creo que debería hacerse un estudio sobre esa especie de dualidad. Cuando me leí el relato, dicho esto, ya entrando un poco en vereda, lo primero que pensé es si a Agatha Christie le sucedería lo mismo que le ocurrió a Miguel de Unamuno, ¿no? Todos sabemos que Miguel de Unamuno fue desterrado de la isla de Fuerteventura, estuvo bastante tiempo, digamos, allí. Al final, esa especie de estancia, tal como demuestra Bruno Pérez Alemán, pues va modificando su escritura y se genera pues ese poemario que es de Fuerteventura a París, que al final digamos que es uno de los grandes poemarios de la historia de la literatura española, si aceptamos ese término, ¿no? En cuanto al... Claro, yo empecé a leer eso y por supuesto no detecté ese cambio de escritura, pero sí me llamó la atención otra cosa que tiene que ver con, digamos, unas teorías actuales bueno, que vienen a colación con el mundo del turismo, ¿no? Como todos sabemos, pues ahora, digamos que la literatura canaria se ha ido expandiendo sus miras hacia, digamos, el mundo turístico como una inclusión, como una necesidad de también estudiar ese rasgo, digamos, propio que tenemos desde los años 60, ¿no? Yo, digamos, tengo la hipótesis, casi tesis, que digamos que nuestro paisaje es un paisaje que está en constante transformación. Desde que los castellanos pisan Canarias, el paisaje se empieza a transformar. Eso no es una idea mía, la esboza Osvaldo Guerra en Arquebigua,
y yo creo que es una realidad casi, bueno, es una realidad empírica. El caso es que, digamos que el turismo, como, digamos, ha generado, pues, una especie de sociología siempre en Canarias. En Canarias, como todos sabemos, es una especie de puente entre diferentes continentes. Todo no se nos escapa de que Jorge Rodríguez Padrón dice que en Canarias converge tres puntos, tres vértices, que es el vértice europeo, el vértice africano y el latinoamericano, sobre todo el latinoamericano, y de ahí, pues Canarias es un puente. Entonces, ahí se genera una especie de sociología, y la sociología viene justo cuando, en el caso de Agatha Christie, cuando ya se crea el puerto de la Luz y de Las Palmas, que es, por supuesto, un paisaje en transformación en grado sumo. Se transforma el paisaje, se transforma la ciudad y se genera una nueva sociología que es la entrada de los ingleses en Canarias. Y bueno, ahí pues se genera la primera especie de dualidad entre lo que más tarde seguiría pues las personas que son, digamos, esa especie que habitan permanentemente en esos lugares y los que pasan por esos lugares por un intervalo de tiempo. Aunque esa teoría está aplicada al turismo actual, yo creo que desde el modernismo, desde que se genera, bueno, y yo creo, bueno, mucho antes, pero sobre todo ya con la creación del puerto de la Luz de Las Palmas, esa llegada de los ingleses y esa permanencia genera otro tipo de literatura. Y es ahí donde entra Agatha Christie. Agatha Christie, por supuesto, es esa persona que llega aprovechando ese nuevo paradigma y, por supuesto, de ahí sale pues ese relato que todos conocemos. En ese sentido, que Agatha Christie, si la podemos, digamos, incardinar en un punto de literatura canaria, yo diría que pertenece a justo cuando a esa teoría en la que el paisaje está en transformación, se llega ya a ese punto super cosmopolita que es la creación de la Luz de Las Palmas, y llegan pues esos turistas, digamos, tal como lo conocemos, para disfrutar de las islas y después volver a sus lugares de origen, y con esa especie de mochila que a veces se destilan en forma de relato. Por supuesto, digamos que el turista, como ocurre cuando pasa la época, pues va evolucionando, ¿no? Pero por lo menos creo que el mismo tipo de turista que puede representar a Agatha Christie es el mismo que puede haber representado, por ejemplo, a Alonso Quesada cuando él escribe sobre Insulario, el Smoking Room, etcétera. Y yo creo que ahí está, pues ahí se muestra, digamos, esa especie, digamos, de paralelismo. Si bien es verdad que los turistas de los que habla Alonso Quesada, pertenecen a digamos, una zona céntrica, urbana, mientras que aquí, aunque, bueno, aquí Agatha Christie pues hace una especie de paralelismo entre esa Las Palmas, donde está donde está el Hotel Metropol, que aparece también, donde se habla también del puerto de la Luz y de Las Palmas, importante, pero también se habla del puerto de las Nieves, se habla de las Nieves, y justamente cómo era, pues, aquel entonces ese lugar. Todavía sin haberse transformado, y para bien o para mal, que ahí ya yo no entro, pero bueno, es así, yo creo que funciona así. Entonces, si me permites concluir, pues eso, está dentro del paradigma de la transformación del paisaje, dentro de la literatura canaria, si aceptamos esos términos. Fantástico. Cassandra, ¿tú qué piensas? Bueno, yo en primer lugar a sumarme a los agradecimientos de Pablo. Para mí Agatha Christie es una observadora nata. Siempre está como observa cada detalle y implica en sus relatos. Además, como dijo Bea, los crímenes siempre los tienen ubicados en un espacio en concreto, en un espacio cerrado. Sabe mantener el suspense. Además, algo también novedoso en ella es que los personajes tienen cada uno una historia, todos son sospechosos, tienen rasgos psicológicos definidos, y es lo que te hace que hace partícipe al propio lector. Incluso el lector sabe mucho más información que el propio personaje investigador principal.
Y en el caso de la señorita de compañía, ella incluye ese paisaje que vio cuando vino a Gran Canaria y hizo esa excursión a Gaete, y lo centra, ¿no?, en ese espacio cerrado como es el Puerto de las Nieves o las Nieves. Y luego también cabe resaltar que, bueno, sí, llegó en un momento de transformación de las islas por la creación del puerto, que digamos que las islas también pues cumplieron la función de, porque bueno, por aquella época venían los ingleses porque Canarias se les recomendaba como un lugar de reposo y de sanación por las enfermedades que estaban en auge en aquella época. Y Agatha Christie vino a Canarias por recomendación porque estaba pasando por un momento emocional y personal bastante complicado. Bueno, la muerte de su madre, se había separado y decidió venir a Canarias. Y pasando primero por Tenerife, donde además también en Tenerife, además de terminar de escribir una de sus obras, también escribió una, si no recuerdo mal, se llama Mr. King, y en uno de los capítulos también recoge el paisaje del Puerto de la Cruz, de la Orotava. Y incluso también pues incluye un personaje, se llama Manuel de los Machangos, si no recuerdo mal, que ella misma conoció, que era un señor mayor que siempre le regalaba un ramito de flores. Y también incluye en ese capítulo, en ese libro, además del carnaval, las tradiciones, de la mujer canaria también la describe. O sea, como digo, era una mujer muy observadora, sabía plasmar cada detalle. Y bueno, yo creo que sí. Sí, yo concuerdo con que Agatha Christie, se me escucha así, con que Agatha Christie creo que en su literatura precisamente es esa observación, como te has dicho, innata, y esa descripción rica y asombrosa de aquello que está mirando. A mí, bueno, de Agatha Christie me gusta pensar que para ella Canarias fue una habitación propia en la que después de un divorcio en la época victoriana, saliendo de la época victoriana y en una Inglaterra y en una Europa totalmente puritana, una mujer que escribiese era un gesto, era una figura totalmente disidente. Entonces, la necesidad de poner tierra de por medio y de que esos viajes, pues, la llenaran a ella de historias para ser la mujer inusual que hizo falta que fuese para poder completar la increíble producción literaria que creó. Aquí, en Canarias, creo que su mirada fue fue una mirada afortunadamente alejada del exotismo y más bien del asombro, o sea, y más bien dentro del asombro, que creo que es algo totalmente necesario a la hora de cualquier producción, de cualquier creación artística. Y me alegra saber bueno, que dentro de sus muchas paradas, sé que llegó hasta Hawái, que viajó muchísimo, pero que la temporada que estuvo tanto en Tenerife como aquí le sirviera para empezar esa producción literaria, porque si no me equivoco, fue a partir de su salida de las islas cuando su producción y su creación empezó a consolidarse y a hacerse, bueno, pues la novelista inmortal que conocemos y que difícilmente no hemos leído, y por lo tanto la hacen de ella una escritora universal. Y no me considero una experta en ella, evidentemente, por supuesto que la he leído, y además me acuerdo de leer 10 negritos con el corazón prácticamente en la boca, y las descripciones tan absolutas que hace de esa casa llena de cuadros, simplemente con hablarte de qué hay en las paredes y poco más, ya es capaz de emocionarte, de transformarte, o sea, de hacerte parte bueno, de ese misterio al que nos quiere llevar. En cualquier caso, me gusta pensar que Canarias fue precisamente lo que necesitaba a la hora de desarrollarse en un contexto tan difícil para la creación de las mujeres, y cómo posiblemente haya influido también en lo que es la literatura canaria actual. Es inevitable no pensar
dentro del género negro en Alexis Ravelo y cómo, bueno, pues su llegada quizás fue fuente de inspiración para una creación del género negro que todavía llega hasta hoy. Qué bonito. Es más, algo que me gusta de este tipo de encuentros son las sinergias que se van creando. Pablo empezó presentando un poco la perspectiva histórica, ¿no? El contexto en el cual se encuentra Agatha Christie al llegar no solo a las Islas Canarias, sino sobre todo a la ciudad de Las Palmas. Como bien ha explicado él, ese momento en el que tenemos el despertar del Puerto de la Luz, que se genera el nuevo barrio de Ciudad Jardín y que eso, entre otras cosas, va a llevar a la creación del Club Británico, el Club Churchill actual. Y eso generó, por ejemplo, que ella también pasase tardes allí con esa comunidad inglesa. La comunidad inglesa tuvo un gran valor en Gran Canaria a nivel comercial, pero también urbanístico, la nueva creación de espacios donde ella pudo habitar. Y también ese otro contexto histórico de la salud, que tanto también se vinculó a Alonso Quesada y que por ello estuvo en Agaete, gracias a Tomás Morales. Hablamos, cuando me refiero al concepto salud, de la tuberculosis. Muchos ingleses venían a las Islas Canarias, en específico a Tenerife y a Gran Canaria, para aliviar los síntomas de la tuberculosis. Y al final Agatha Christie convive con una multitud de ingleses coetáneos a ella que pasaban aquí por negocios, por descanso, por primer turismo o por sanación. Y es interesante cómo pues, los personajes que podemos encontrar en sus novelas y por lo tanto en la obra donde transcurre esta historia en Agaete, también algunos de ellos han pasado por estas circunstancias históricas. En segundo lugar, la esencia, las temáticas que ha mencionado Cassandra de Agatha Christie, ¿no? Esa influencia de los personajes con el espacio y cómo Tairi ha reflejado pues esa disidencia como mujer, no solo a la hora de presentarse como escritora independiente, sino también el mero hecho de tener un cuarto propio interior, como decía Cassandra, el juego de los espacios interiores, y que para ella fue Agaete, a pesar de ser un espacio abierto, ¿no? Y yo creo que todo esto también se puede sintetizar con algunas citas literarias. Y yo he querido traer una donde todo lo que han comentado mis compañeros poetas se refleja, que es de una señorita de compañía, ¿no? Dice así: no sé si alguno de ustedes conoce las Islas Canarias, empezó a decir el médico, no va a introducir en la historia. Deben de ser maravillosas, dijo Jane Ellier. Están en los mares del sur, ¿no? ¿O están en el Mediterráneo? Yo la visité camino de Sudáfrica, dijo el coronel. Es muy hermosa la vista del Teide en Tenerife, iluminado por el sol poniente. El incidente que voy a referirles, continuó el médico, sucedió en la isla de Gran Canaria, no en Tenerife. Hace ahora muchos años ya. Mi salud no era muy buena y me vi obligado a dejar mi trabajo en Inglaterra y marcharme al extranjero. Estuve ejerciendo en Las Palmas, que es la capital de Gran Canaria. En cierto modo, allí disfruté mucho. El clima es suave y soleado, excelente playa. Yo soy un bañista entusiasta y la vida del puerto me atraía sobremanera. Barcos de todo el mundo atracan en Las Palmas. Yo, acostumbrada a pasear por el muelle cada mañana, más interesado que una dama que pasara por una calle de sombrererías. El contexto histórico aquí se evidencia en esta cita literaria. Lo de que su salud estaba un poco amainada, lo de, yo pasé cerca porque iba hacia Sudáfrica, porque es que muchos barcos británicos pasaban por las islas, porque tenían colonias en Sudáfrica, pasaban aquí a repostar. Entonces, cómo Agatha Christie reflejaba el contexto histórico en la literatura. Al final, la literatura no deja de ser un espejo de la historia que sucede, ¿no? Y hay un poco una cita más adelante, ¿no?, donde ya se sintetiza, se expresa esa presencia de las nieves, ¿no? Dice así. Al día siguiente había planeado ir de excursión con unos amigos. Teníamos que atravesar la isla en automóvil, llevándonos la comida hasta un lugar llamado, apenas lo recuerdo, ha pasado tanto tiempo, Las Nieves. Una bahía resguardada donde podíamos bañarnos si ese era nuestro deseo. Seguimos el programa tal como habíamos pensado, si exceptuamos el hecho de que salimos más tarde de lo previsto y nos detuvimos por el camino para comer, por lo que llegamos a Las Nieves a tiempo para bañarnos antes de la hora del té. Presente
evidente, literal, las nieves como espacio en los diálogos de sus personajes y donde a posteriori se genera esa historia, ese crimen, ese juego que podemos encontrar, ese vínculo de Agatha Christie con el espacio de Agaete, ¿no? Algo evidente y que, bueno, que queríamos traer aquí, ¿no? Y leer en voz alta para que se reflejase, ¿no? Ese homenaje que le queremos hacer. Por lo tanto, a mí me gustaría lanzarles, porque yo creo que está sintetizado, otra pregunta vinculada a la primera. Hablábamos de esa mirada de Agatha Christie con el paisaje, entonces vamos a quedarnos con el concepto paisaje. Porque en la literatura canaria se ha utilizado muchas veces este concepto como crítica social, como mero espacio literario, como nueva interpretación identitaria. Y a mí me gustaría que ustedes me pudiesen comentar la evolución del concepto espacio o paisaje, según como lo queramos mirar, y que tanto ha influido a escritores de la tierra o que no han sido de la tierra per se como Agatha Christie, pero han dejado una huella aquí. ¿Esos paisajes siguen siendo los mismos en la literatura canaria actual? ¿O encontramos que el paisaje de valle, de costa, de montaña, la propia ciudad, ha ido cambiando? Tú, por ejemplo, ahora para empezar al revés, querida Tairi, ¿tú qué piensas? Bueno, yo creo que a la hora de crear, de escribir, es inevitable no hablar de aquello que te rodea y del ambiente. El paisaje, hablamos de paisaje cuando hablamos de un sitio tan privilegiado como el que nos encontramos ahora mismo, que además creo que nunca había estado en un acto en un sitio tan hermoso. También hablamos de paisaje cuando hablamos de los barrios, cuando hablamos de las guerras. Al fin y al cabo, hablar de paisaje nos contextualiza. Nos habla en ciertos casos, como ahora mismo, de la belleza, pero en muchos otros de las problemáticas de aquellos sitios de los que estamos hablando. La descripción del paisaje, en el caso de Canarias, puede ser a través de odas que se lanzan al Atlántico o a través de un turismo de masas que se carga las islas, como estoy pensando en el caso de la poeta Acerina Cruz o de, bueno, Aida González Rossi, que acaba de publicar Leche condensada y hace a través, indirectamente, pero al fin y al cabo, al hablar de la historia principal de un personaje, inevitablemente tienes que hablar de las problemáticas que la atraviesan. Y en este caso, Aida, que es el personaje principal, habla de un pueblo que efectivamente, por supuesto, todos conocemos que es el Médano en Tenerife, y de su gentrificación, del hecho de haber perdido una casa y del problema del alquiler, de lo que cuesta, un problema totalmente contractual, de lo que cuesta simplemente poder vivir y cómo poco a poco las ciudades también se van uniformando y van perdiendo su esencia local a favor de marcas multinacionales y una arquitectura hegemónica y no siempre funcional para todos los espacios y para todos los paisajes. Yo bebo directamente, para mí el hecho por ejemplo, de fijarse en la naturaleza es genial a nivel bucólico. Yo, por ejemplo, cuando traigo a alguna persona viene a visitarme, un sitio al que le llevo absolutamente siempre es aquí al Valle de Agaete. El Valle de Agaete yo creo que es al menos personalmente, creo que es el sitio más hermoso de Gran Canaria. Pero cuando vas al Valle de Agaete tienes que pasar por la vecindad de enfrente y tienes que hablar de lo que pasó allí en la Guerra Civil y por qué se llama coloquialmente el Valle de las Viudas. Cuando hablamos de paisaje hablamos de deudas pendientes, de problemáticas, de turismo de impacto y de plantaciones extractivas y de campos de golf. En el caso de Canarias, que nuestra problemática con el territorio a causa de la sobrepoblación, a causa de la gentrificación y de la falta de agua, es inevitable. Al fin y al cabo, aunque no intentemos hacer una poesía o una literatura social, simplemente por hablar de en qué sitio nos situamos en el mundo, vamos a hablar generalmente
de estas problemáticas. Yo simplemente quiero acabar diciendo que para mí un sitio totalmente inspirador y que además bastante recurrente cuando escribo es el faro de la Punta del Hidalgo en Tenerife, que es un lugar pues alejado y evidentemente pues de noche es hermosísimo, pero igualmente ese faro también nos habla de un sitio alejado donde se han producido violaciones, donde las drogas están también presentes y que simplemente hablar de nuestros contextos pasa por la belleza, pero también por la problemática. Bueno, pues evidentemente el paisaje, bueno, al fin y al cabo está muy relacionado con la identidad y evidentemente pues ha cambiado, ¿no? A lo largo de los siglos. Ya la cumbre no es lo mismo, ni la costa, ni los pueblos, ni las ciudades. Y yo creo que el paisaje es un factor importante porque en él volcamos al fin y al cabo nuestra propia identidad, nuestras propias emociones. Por ejemplo, pues, bueno, Tomás Morales, que vuelca en el mar toda su existencia, podemos encontrar un mar de diferentes formas. Y con ese cambio, evidentemente, yo creo que el foco se está centrando sobre todo a lo mejor ya en el turismo, ¿no? Como en el caso que citaba Tairi de Acelina Cruz, que ella habla, o poetiza, o habla sobre el desarrollo del propio turismo. Y yo, por ejemplo, cuando escribo, sí es verdad que me fijo mucho en lo que me rodea y evocar las emociones sobre lo que veo. Yo digo que al final el paisaje es algo que nos envuelve y nos ayuda a desarrollar esa parte también emocional. Y ahí concluyo. Okay. Bueno, me toca a mí el último. Bueno, cuando leí esa pregunta, cuando me lanzaste la pregunta la otra vez, a mí me vino a la mente el famoso ensayo de Pedro García Cabrera sobre el paisaje y él digamos que indica que uno de los rasgos que tiene el poeta canario es la reiteración es el paisaje, ¿no? Y yo creo que eso es bastante cierto. Él no se basa en meras conjeturas, sino, digamos, él, bueno, pues escarba y encuentra esa especie de invariables, aunque hoy en día eso ya está superado, ¿no? Ese tipo de teoría, pero sí es verdad que el poeta o los poetas pues siempre han, digamos, pues se han, digamos, lanzado hacia el mar, hacia ese paisaje verde, hacia la palmera, etcétera, etcétera, ¿no? Ese tipo de paisajes. Pero creo que yo reitero, ¿no? Desde que hace relativamente poco leo esa poesía turística, pues que, bueno, y sobre todo las palabras de Osvaldo Guerra, que a mí la verdad es que me explotaron la cabeza, que el paisaje está en continua transformación. Y en ese sentido sí creo que hay una evolución en cuanto a la mirada del paisaje. Tenemos que, por ejemplo, darle una mirada al primer poeta canario, que Inés Figueroa, cuando habla del bosque de doramas, ¿no? Que hoy en día ya no existe. Y que Osvaldo Guerra dice que ya es un recuerdo doloroso, ¿no? En nuestra memoria. Y poco a poco, eso no quiere decir que eso se acabe, sino que el paisaje continúa y va evolucionando. En ese sentido, cuando uno mira, claro, en correspondencia con lo que se ha expuesto anteriormente, creo que sí existe una especie de dualidad entre el respeto del paisaje en transformación, ¿no? Por ejemplo, ahora estaba hablando Tairi, me estaba acordando del equilibrio que se ha hecho sobre el paisaje en cuanto a que hay una transformación osmótica en el que se respeta lo que es el propio medio ambiente. Pienso, por ejemplo, en Lanzarote, con el trabajo, de César Manrique, y por ejemplo aquí, creo que aquí también más o menos se ha realizado también respeto hacia el paisaje, si bien es verdad que se ha transformado Agaete a lo largo de los años, ¿no? Y aunque también es cierto que él y yo, mi pareja y yo, vamos de vez en cuando al Valle de Agaete, que para mí es un locus amenus absoluto, ¿no? Pero sí existe la otra dualidad, que es esa especie de paisaje
digamos, nosmótica, que es la impostada, ¿no? Que es la de sol y playa, que se impone, que se expone y tal, y de que se transforma el paisaje sin tener en cuenta pues las peculiaridades de esa zona, ¿no? Y ahí también se abre la poesía. En ese sentido, la literatura es una mirada, la literatura es siempre mirada, y la mirada es identidad, y la identidad también incluye, pues, esa mirada, como has dicho tú con Aida González Rossi, Arcelina Cruz, David Josa, Samir Delgado. Creo que Supersaurio, si me permite un poco polemizar, se la ha puesto como una poeta, como una escritora que habla sobre el sur de Gran Canaria, pero creo que tiene mucho más valor como también una persona como Agatha Christie, que es parte de varios mundos, tiene más riqueza eso que esa especie de marketing de que es escritura de Puerto Rico, etcétera. Pero bueno, esos poetas sí ha hecho que el paisaje en la literatura canaria, digamos, se expanda, no que sustituya, no que se neutraliza, sino que se complemente. Y en ese sentido, pues creo que, digamos, en un futuro o actualmente, pues seguiremos, digamos, leyendo y escuchando, por ejemplo, como los versadores, poesía o escritura, narrativa o lo que sea, o manifestaciones literarias acorde al mismo paisaje, porque Pedro García Cabrera indica que somos reiterativos, repetitivos, típico del paisaje insular, ¿no? Pero que también se irá complementando, porque digamos que las islas están, digamos, bajo esa inercia, si bien no se corta o no se controla bien, en un paisaje en entera transformación. Muy interesante, porque creo que podríamos sintetizar cada una de las ideas expuestas en paisaje como reivindicación, paisaje como emoción, paisaje como transformación. Son tres conceptos que se pueden englobar a esa forma de mirar y que, por supuesto, dentro del contexto histórico, pudo llevar a Agatha Christie a mirar de una manera o de otra, ¿no? Y que eso al final el lector lo interpreta. Y al final, Agatha Christie, que es el leitmotiv de este encuentro, me hace pensar en una pregunta que tiende a ser polémica y que la habíamos comentado a la hora de sacarla a la luz, y es cultura de la cancelación. Y que podemos además englobarla con otra, que es si toda manifestación literaria es estudiable, debido a que eso puede generar en los estudios a posteriori esa cultura de la cancelación. Es decir, cuando se escribe una obra, ¿con qué ojos analizamos dicha criatura literaria que surge? ¿La analizamos con ojos meramente subjetivos, con criterios filológicos? El propio canon condiciona nuestra manera de mirar y analizar, y por lo tanto, si hablamos de manifestaciones o no estudiables, eso puede generar a posteriori de su estudio esa cultura de la cancelación, es decir, valoramos una obra, como ha pasado con Agatha Christie, y de repente llega esa nueva forma, esas nuevas lentes de mirada, que generan cuestionamientos hacia algunas obras que estaban escritas en otro contexto histórico. Yo tengo una cita del escritor Solnit, me llamó mucho la atención, que está relacionada con estas ideas, que dice así: no es necesario que los clásicos hablen de nuestra época, porque ya habrá nuevos relatos. Entonces, claro, ¿cómo generamos un puente entre lo previamente normativo, lo que surge, las nuevas miradas, cultura de la cancelación y toda obra como posibilidad de estudio o no? Y esta, como yo sé que es caldente, no quiero decir, venga tú, no, sino, ¿quién quiere empezar? ¿Quién quiere empezar a responderla? Como a mis alumnos, que yo soy profesora también, y digo, a ver, ¿quién quiere responder? Y a veces cuesta. ¿Quién quiere ser el valiente? Pues yo. Venga, Tairi, adelante. A ver, a mí el término cultura de la cancelación me parece que es una respuesta a simplemente la revisión de ciertos patrones y de ciertas actitudes que creo que no se habían tenido tan en cuenta hasta hace poco. Voy a poner el ejemplo paradigmático, que es Pablo Neruda, Nobel de literatura, una obra poética que yo creo que absolutamente nadie va a cuestionar, que es importante y que también define el siglo XX,
Pero claro, Pablo Neruda publica, no me acuerdo exactamente en qué año, pero creo que en los años 80, no estoy segura, diría que sí. Confieso que he vivido, en el que, bueno, pues habla abiertamente de que comete una violación en un viaje. Y esto no se plantea si estaba mal hasta hace relativamente poco. Evidentemente, a día de hoy, simplemente cuestionar esta dinámica del pasado, yo creo que hace que no se repitan esta dinámica de violencia, harán que no se repitan en el futuro. Yo sé que es una cuestión polémica de la que se ha hablado de te cancelo, y eso significa que ya no puedes producir. Yo simplemente creo que se están redefiniendo cosas que hacían daño a otras personas y que no les y que realmente no permitían que otros sectores creativos pudieran entrar y ser tomados en serio. Yo no digo que haya que olvidar a Pablo Neruda, pero simplemente por estudiar a Pablo Neruda y por no ser críticos con su obra, también hay otras mujeres y otras identidades disidentes a las que no se han estudiado y que también debían estudiarse. La hegemonía está ahí, y la cultura simplemente es la manifestación de las creencias sociales de una clase dominante, y si esas creencias desde abajo no nos las planteamos, no van a cambiar. Entonces, yo no creo que a día de hoy ningún hombre blanco europeo que ha sido nuestro paradigma de escritor durante siglos y siglos y ahora pues simplemente se está redefiniendo, vaya a poder dejar de hacerlo. Simplemente se está dando espacios para que otras personas puedan alzar su voz y puedan escribir. No se pretende redefinir el pasado y mirarlo con los ojos, con lo que estamos haciendo a día de hoy. Las obras del pasado definen también las violencias que se ejercían en el pasado y dan información sobre cómo nos trataban, cómo sucedía la vida en ese entonces. Pero afortunadamente creo que a día de hoy, pues aparte de que la literatura y la cultura en general se está diversificando y que ya... Bueno, hoy, por ejemplo, somos mayoría mujeres, que eso hace algunas décadas, pues seguramente no sería tan común. Pues simplemente se están redefiniendo los espacios para hacerlos más democráticos y más accesibles. Las mujeres hemos sido ninguneadas culturalmente, y en esta década, gracias a la irrupción del movimiento feminista y de la revisión de nuestro canon cultural, pues eso está cambiando. Yo creo que simplemente hablar de cultura de la cancelación es, pues, frente a una realidad que han mantenido silenciadas a las mujeres y a las identidades disidentes y a las escrituras que no eran hoy occidentales y que además se sigue haciendo hoy. O sea, yo pienso en Panza de Burro y cómo irrumpió y cómo eso supuso un choque de Dios mío, o sea, con nuestra habla podemos ser entendidos, por favor. O sea, es increíble cómo hay violencias estructurales que han estado tan presentes y que nos las estamos empezando a definir a día de hoy. Hablar de cultura de la cancelación cuando el espacio cultural ha estado marcado por los mismos y la mayor parte de la humanidad no podía acceder a ellos, pues me parece simplemente desviar el punto de atención sobre ese cambio que era inevitable, que era necesario. Y con esto estoy seguro que cualquier persona que simplemente se comporte de manera decente no va a tener ningún tipo de problema ni con sus compañeros ni con su propia producción literaria. ¿Cassandra? Pero la cultura de la cancelación, de la parte de darle de la invisibilidad, o de cuando el autor o la autora dice algún comentario desafortunado, digamos que se revise esa obra y ¿desde qué punto? Yo diría más de la invisibilidad, ¿no? O incluso también del cuestionamiento de obras vigentes, como ha pasado con la obra de Agatha Christie, ¿no? Con que se ha cuestionado ahora la forma escrita, el título, ¿no? Entonces, ante eso, ¿cómo afrontarlo y cómo darle una vuelta para seguir
valorándolo con el peso que tiene o nuevos pesos. A lo mejor la cultura de la cancelación como nueva forma de interpretación y visibilidad. Claro, yo creo que hay que resaltar lo que dijo Tairis, ¿no? Que no podemos ver el pasado con los ojos que tenemos hoy en día. Pero claro, el pasado era otra época, otra mentalidad social, cultural. Entonces, claro, el querer cambiar los textos del pasado con los ojos de hoy es un poco, yo creo que complicado, ¿no? Que es lo que vemos que está pasando, por ejemplo, con Roald Dahl también, con Charlie la fábrica de chocolate. Claro, y habría que definir bien cuáles serían los límites de lo que estamos realmente buscando o cancelando. Yo creo que hoy en día la sociedad también está muy hipersensibilizada. Entonces yo creo que hay que definir bien esos límites, ¿no? Y luego también mirar bien si diferenciamos lo que es el autor de la obra también, que es importante. La muerte del autor, ¿no? Como diría Roland Barthes. La obra per se, libre e interpretativa, sola y única y exclusiva, ¿no? Es una forma de mirarla. ¿Pablo? Bueno, hay dos cuestiones que me pasaste. Creo que si todo es revisable y después la cultura de cancelación. Empiezo por lo segundo, por la cultura de cancelación. Y vuelvo con los ensayos. Soy muy pesado con los ensayos. Ya se darán cuenta, si no, ya se han dado cuenta. Yo creo que hay un ensayo que es bastante necesario. Se llama Las tres voces de Eliot. Creo que todo el mundo conoce a T.S. Eliot, que es un imprescindible en cuanto a teoría literaria, aparte de ser un poeta magnífico en literatura universal. Indica que, digamos que hay tres voces cuando se produce una manifestación literaria, sobre todo poética. La primera es la persona, tal y como hoy en día podemos concebir, nosotros aquí sentados como personas, etcétera. Segunda es el rol del escritor, tanto poeta como escritor, narrador o dramaturgo. Y tercero, la voz poética, que es la que podemos leer en el texto en sí. Sucede que, bueno, la mayoría de las veces esas tres voces se sincronizan y coinciden. Y eso lleva a una confusión. Pero no tenemos que tener claro que son tres partes muy diferenciadas. Porque una persona, como por ejemplo Pablo Neruda o Ezra Pound, por ejemplo, pueden ser personas que pueden ser, tener ese tipo de acciones y tal, que son totalmente censurables en su vida, pero luego tiene una escritura, una visión, un oficio de poeta que es totalmente diferente. Y su escritura ya ni hablemos, ¿no? Con Residencia en la Tierra, Canto General, que es el gran poemario de América, ¿no? Y bueno, y otras manifestaciones que también son de interés, ¿no? Entonces hay que saber separar esa persona de lo que es esos tres roles, ¿no? Como persona, por supuesto, es totalmente censurable ese ello, ¿no? Pero claro, por esa especie de sincronización no podemos confundirnos y censurar a esa persona, digamos, por sus sellos, ¿no? Perdón, en su manifestación literaria por sus sellos, ¿no? Y desde luego coincido contigo en que, por supuesto, las obras están escritas en un contexto determinado, ¿vale? Y con una finalidad también determinada. Y lo importante hoy en día no es coger y manipular esos textos, ni hacer que se manipulen, ni crear pues una especie de escritura políticamente correcta, porque literatura en mayúsculas no va por esos tiros, sino que haya alguien que diga, mira, esto está dentro de un contexto, tienes que saberlo, y tienes que leerlo con esas gafas, ¿vale? Y punto. Y así funciona, así debe funcionar, no solamente para literatura, sino para el cine y para todo, porque también pasó lo mismo con Lo que el viento se llevó, que por casi fue censurado, etcétera, etcétera. Y entonces tenemos que saber diferenciar. También tenemos que tener en cuenta que hay gente que tienen una vida, bueno, es que es lo que estamos hablando. Puede ser gente maravillosa, que puede hacer una escritura, que puede ser, dice, que puede hablar sobre un hecho que puede ser execrable puede ser execrable digamos, para la sociedad. Hablamos de Lolita de Nabokov, ¿no? Y no podemos censurar esa obra. Aunque Nabokov, cuando se propuso escribir la obra, se propuso crear un monstruo.
¿vale? Un monstruo, un maldito. ¿Y qué hacemos? ¿La obra la quemamos? No, tenemos que saber diferenciar, tener esa especie tenemos que amueblar la mente y saber dónde empieza la persona, dónde termina, dónde empieza el escritor y dónde empieza la voz poética o la voz narrativa. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. En cuanto a lo que si todo es estudiable o no, yo sí me posiciono que todo es estudiable. Yo creo en un concepto que se llama la crítica neutra, que es diferente de la crítica de reseña o la crítica, digamos, como la conocemos, como hemos visto, ¿no? Que produce pues, ese salseo. Pero esa crítica tiene que existir. La crítica neutra es aquella en la que se estudia las obras sin tener en cuenta, digamos, no la calidad, sino los mecanismos que funcionan en esa obra o el conjunto de obras y qué aporta o no aporta a esa sociedad. Digamos que desde los últimos años he estado bajo el estudio, por ejemplo, de los libros de caballería del siglo XVI. Esos libros de caballería, el conjunto, era un conjunto de obras que estaban censuradas exactamente, incluso censuradas por la Iglesia y estaban mal vistas por la élite. Pero ese conjunto de obras dio lugar al Quijote. Entonces, ¿qué hacemos? No estudiamos esas obras. Hay que decir que los libros de caballería estuvieron desde su término, que fue al principio del siglo XVII, hasta mitad del siglo XX sin ser estudiadas como tenía que ser. Solamente hay un estudio marginal que hizo un académico de la Real Academia en el siglo XIX y estuvo totalmente olvidado. ¿Por qué? Porque Cervantes dijo que son obras que no de poco rango y Menéndez Pelayo dijeron un poco más de lo mismo. Y como ellos lo dijeron, pues ahí se quedaron. Hasta que al final Menéndez Pidal y otros más dijeron, mira, esto es parte, de aquí surgió el Quijote, esto hay que mirarlo. Y lo mismo pasa en la actualidad. Tenemos que estudiar, aunque después tengamos que se nos caigan los ojos y tal con lo que vemos aquí, qué es lo que pasa, qué tipo de fermentos es que se está dando. Y vale, es verdad que es literatura a lo mejor una calidad cuestionada y tal, pero eso puede generar, tenemos que pensar que eso puede generar otro tipo de literatura o que puede generar una posterior, o bueno, sí, puede generar una posterior literatura de calidad en ese sentido. Y ese papel es el que tiene que asumir las instituciones como la universidad, que son las que realizan los estudios sincrónicos y diacrónicos de manera académica. Muy interesante, ¿sí? Bueno, yo solo quería responderle al compañero, que además creo que seguramente estará de acuerdo conmigo, que toda obra marca un contexto y es entendible y nos habla de ese contexto, pero yo creo que en el caso de esas obras, yo creo por supuesto Lolita, y precisamente con las intenciones que tenía el autor, yo sinceramente no creo que nadie quiera cancelar a Lolita, pero pienso que precisamente no estoy tan de acuerdo contigo con el tema de que se pueda separar en la obra del autor, pero esto no daría para muchísimo tiempo, pero el hecho de que haya ciertos autores que, bueno, que sí que cometieron cosas horribles durante su vida, o a lo mejor no las cometieron, pero sí que fueron privilegiados a la hora de editar y de escribir y bueno, y de ser conocidos, pues también ha abarcado un espacio que no ha sido equitativo con las producciones de otras personas. Y pienso, por ejemplo, el caso evidente de la Biblioteca Básica Canaria y cómo sus 52 o 53 primeros tomos tuvieron solamente dos de ellos fueron obras de mujeres, que fueron Nivaria Tejeda y Josefina de la Torre, cómo dentro de la Biblioteca Básica Canaria no iba a estar Mercedes Pinto, no iba a estar Natalia Sosayala, que además cayó en el más absoluto olvido y se ha vuelto a visibilizar hace muy poco, cómo no sé, cómo no iba a estar Chono Madera, ¿no? Entonces yo creo que simplemente, o sea, la revisión del canon y del estudio paradigmático, porque ahora mismo los discursos de odio creo que no deben tener cabida y creo que todo el mundo estará de acuerdo con eso, y muchas veces se habla de lo políticamente correcto para decir que, bueno, pues que a lo mejor ya no nos hace gracia, y creo que con razón, pues reírnos de una persona transexual o de un homosexual, ¿no? O sea, el humor es gigantesco y
y podemos usarlo y podemos reírnos de muchas otras cosas más que de la gente que lo ha tenido más jodido en la vida. Entonces, bueno, yo creo que, bueno, yo lo veo un poquito más para ir, de simplemente repensar el canon y ganar espacios para las que han quedado en el olvido. Hombre, sí, exactamente. Lo que acabas de decir es totalmente añadido a lo que digo. El hecho que todo tiene que ser estudiable y revisable. Y debe ser sobre todo revisable porque sucede que, bueno, que lo que hablamos la otra vez en el coloquio, después se rescatan poetas que en su momento, poetas y escritores, siempre voy a hablar de poetas porque es un ramo que uno da, pero se rescata siempre esos autores que por diferentes razones no tenían reconocimiento o por el contexto social no estaban bien vistos. Por el caso de ahora me viene a la mente pues esas mujeres escritoras del siglo XIX que todavía faltan por rescatar y que Eugenio Pablo incluso llegó a dar una pequeña muestra digamos para ver si la crítica neutra, la crítica académica la rescata y le hace la edición y que se merece. Y en el caso digamos de las mujeres y tal, pues ya hablaríamos de una doble marginación, que eso es un concepto que bueno, que debe también ponerse claro, que es ya no solamente una marginación por un canon, que puede ser ese término generación que hablamos la otra vez, sino ya el hecho de que sea mujer, homosexual, etcétera, ¿vale? Y en ese sentido, por supuesto, para eso debe servir que todo tiene que ser estudiado y revisable. Aunque después veamos que, mira, la calidad tal, pero claro, es que después a lo mejor pasa que un Feliciano de Silva, perdone que lleve a mi campo tal, que fue uno de los grandes escritores del libro de caballería, por ser denostado por Cervantes, pues no fuera estudiado. Y tenga que una mujer, por cierto, en los años 80 que lo rescatase y rescatase su obra. Vale, estamos hablando de más de 500 años, más que Góngora. Entonces, claro, todo tiene que ser estudiado y revisable. Vale, y sobre todo en el plano de la mujer, que genera esa segunda marginación. Eso, como yo diría, yo le llamo eso un balance de género. No, es interesante ver cómo el propio cuestionamiento de qué entendemos o no por cancelación nos ha permitido también llegar a la idea de generar nuevos espacios donde todas aquellas escritoras, probablemente incluso la gran visibilidad que tiene ahora Agatha Christie, que no tenía por aquel entonces, que estaba hacia un lado, ha hecho que ahora las recuperemos y que las tengamos encima de la mesa, la posibilidad de estudiar con detenimiento a un artista independientemente del género, de su orientación sexual, de su etnia, y que por supuesto todavía nos queda mucho camino, pero estamos en ello, ¿no? Estos encuentros nos permiten tener en cuenta cuáles son los temas polémicos actuales dentro de la literatura y por lo tanto lo que nos engloba a nosotros, ¿no? Dentro de la literatura canaria, pero que también nos puede llevar a la conclusión de todo lo que nos aporta el propio cuestionamiento o conversación en torno a estas temáticas tan cuestionables, ¿no? Me gustaría hacer una última pregunta y realmente es una simbiosis de dos que teníamos planteadas, y es que para llegar a estudiar a una escritora, seguimos con el leitmotiv, con Agatha Christie, y por lo tanto para darla a conocer muchas veces necesitamos de la recomendación, de listas de recomendaciones o de una labor antológica, que aparezca por primera vez el texto de alguien, que aparezca por primera vez el nombre de alguien, o que empiece a sonar a partir de una recomendación en una revista, la aparición de un texto en una antología. Eso puede generar que se pueda estudiar la obra de un autor o que se pueda empezar a leer con más detenimiento a alguien. Entonces, la pregunta final que yo les lanzo es, ¿creen que es importante ser y estar? Y cuando digo ser poéticamente, o estar, el mero hecho del nombre. Ser y estar para ser un buen escritor, para ser reconocido, ser y estar en las revistas, en antologías, y por lo tanto la labor de un antólogo. A lo mejor la aparición de un primer texto de Agatha Christie en una revista
hizo que luego publicase, empezara a publicar novelas y se la reconociese. El dar espacio, el dar cabida, ¿no? Al final seguimos hablando de la proyección espacial, en este caso más una proyección textual de una antología o de una revista. ¿Qué creen ustedes? ¿Es más importante salir recomendado por el mero hecho, el mero intento de a ver si esta persona tiene calidad? ¿O primero tiene que tener una fama reconocida para estar en esas listas? Al final una lista nos puede permitir una mayor, para el lector, ¿vale? Puede permitir una mayor organización de la enumeración con la cual quiere empezar a leer una serie de autores, o generar, que yo creo que es lo más interesante, opinión personal, generar nuevas redes. Leo a un autor con una temática, me gusta, empiezo a leer a otros autores que tienen esta temática, o las obras, no tiene que ser el nombre de un autor. Leo esta obra, me gusta, me doy cuenta de que esta temática me encanta y empiezo a leer más obras de este escritor o de esta escritora y me permite valorarla. Porque con Agatha Christie tuvo que pasar. Alguien empezó a leerla, se enganchó y empezó a leer más novelas de ella. Y eso se generó, hizo un boom e hizo que poco a poco fuese reconocida hasta que ya a nivel histórico se cuestione, se revise y se reivindique su figura a nivel internacional, ¿no? Entonces, ser y estar, ser o estar, criterio filológico primero o dar oportunidades. Esto es como que primero el huevo la gallina. Y, hombre, yo creo que siempre se parte de un granito de arena y luego se vuelve una gran montaña, ¿no? Es una pregunta que hay que razonar con mucha profundidad. Sí. No sé, yo creo que... Claro, yo creo que es todo como un boca a boca, ¿no? A lo mejor hay quien publica y no se lee demasiado, hay quien sí, yo creo que es cuenta de varios factores, ¿no? Que puedan enganchar a los lectores y se vaya luego... Claro, y por supuesto, está que se pueda hablar de ello, ¿no? Por si quieres añadir algo. Las redes sociales, el mundo del marketing, la gestión editorial, claro, cuando hablamos de revistas, antologías, aquí hay un trabajo editorial, un trabajo de marketing, de visibilidad muy potente. Claro, aquí estamos, efectivamente, es un gran engranaje. Podemos sacar, pues, alguna de esas herramientas que han fusionado todo esto para ser y estar, o ser o estar, ¿no? Claro, por ejemplo, en el caso de las antologías, claro, las antologías, por una definición básica, es una recopilación de textos. Pero claro, hay antologías que, por ejemplo, solo presentan los textos y ya está. Y yo creo que habría que haber, o que los antólogos o antólogas pues hicieran una justificación de por qué esos textos, un estudio crítico de por qué esos autores, autoras y por qué esos textos, ¿no? Yo creo que, y también la cosa es que eso va generando un canon, al fin y al cabo, va redirigiendo la historia literaria. Y por suerte, en estos últimos años, pues se ha visto sobre todo las mujeres, ¿no? Que se han hecho antologías y se incluyen también, porque es verdad que hace unos años, si miras las antologías, ¿verdad? Que, por ejemplo, en mi caso, pues echaba de menos el nombre de alguna mujer en ellas. Y ahora, por suerte, pues tenemos la suerte de que se están haciendo esas antologías. Y luego tenemos, claro, también el fenómeno bestseller, ¿no? Y luego ya las obras que están pues elaboradas de una manera un poco más, vamos a decirla más elaborada, con un lenguaje más elaborado, con una reflexión de la condición humana, de la sociedad, y luego están por el fenómeno bestseller. Habría que ver, porque hay varios factores, ¿no? Que pueden jugar ahí y ayudar a que se conozca un autor o una autora. Esa visibilidad que comentas de la antología me vino a la mente, porque además yo creo que esto genera que podamos enorgullecernos de escritores y escritoras canarios. Entonces, no olvidarnos, en un mundo de hombres en aquel momento, 1934, si no me equivoco, antología de poesía española de Gerardo Diego, una de las dos mujeres que aparece, porque solo aparecieron dos, gracias a Dios eso ha cambiado, pero una, Josefina de la Torre, la muchacha isla, que oye, ya que estamos, se reivindica. Bueno, empiezo con las antologías. Bueno, y empiezo como otra vez citando gente. En este caso, José Marrero, creo que lo conocemos, profesor de la Universidad de La Palma, escribió un ensayo en digamos, que fue parte de un seminario
vale, el libro se llama La Antología Literaria, creo que ese libro debería de ser reeditable porque es una joya y indica lo que es la antología y el repaso sobre lo que es la antología en sí. Él la define y de una manera que a mí me encanta, es el género de la disculpa. Es el género de disculpa porque no todo el mundo puede ponerse dentro de una antología. Pero ojo, es digamos el reverso del término generación, porque el término generación sí es un término discriminador. Aquí lo tenemos con la generación del 27, que al final se le ha tenido que poner un parche que se llama la sin sombrero y que los profesores de lengua la tenemos que impartir como si aquello fuera una especie de invento teórico en plan Frankenstein, ¿no? Es un parche y es discriminador. A mí eso de la generación del 27 y la sin sombrero es como una especie de parche que deja a las escritoras, yo creo que como menos escritoras o una cosa aparte cuando se generaron esas sinergias, todo era en conjunto, todo se hacía en conjunto, todo el mundo publicaba en conjunto y todo el mundo, bueno, aunque bueno, sí es verdad que después cada uno tenía su grupillo, porque también el término generación creó un mundo de fantasía y color, ¿no? Como diría Marisol en ese sentido. Pero en la antología sí es, digamos, un término que bien usado ayuda a mapear un contexto determinado y una literatura determinada, si bien como dice Cassandra, pues evidentemente hay unos criterios que son sólidos que permiten bueno, que tú puedas, cuando compres el libro, pues decir, vale, esto sobre, por ejemplo, literatura femenina o actual, pues vale, esto es lo que se está destilando, ¿no? Y en ese sentido sí es necesaria la antología. La antología, pues bueno, en ese sentido, pues ayuda a mapear y siempre, como antología que es, siempre se va a escapar algo. Por eso el antólogo siempre tiene que empezar pues poniendo esas disculpas, como por ejemplo lo hizo Ernesto Suárez cuando hizo ese repaso enorme, ese ensayo que para mí es lo mejor que lo último, lo mejor que se ha escrito en los últimos tiempos sobre, digamos, ese repaso, ¿no? Sobre literatura canaria y que hace ese balance de género que es tan necesario, ¿no? ¿Qué es lo contrario? ¿Qué es lo que ocurre cuando se pervierte el término de antología? Pues que se crea, pues, o bien una antología de complacencia, donde están todos los amigos, ¿vale? Una especie de antología extraña, ¿no? Que se mueve bajo mecanismos no literarios o no estéticos, o una antología ómnibus, ¿no? Ese término es un término de también Ernesto Suárez, ¿no? Que es, vamos a una antología en la que todo el mundo se meta dentro. Da igual la calidad, da igual tus movimientos literarios, venga, vamos a hacer aquí una antología enorme. Y se hace aquí un verdadero monstruo que lo que hace es que la literatura en mayúscula y aquellos escritores a lo mejor que están empezando o que quieren visibilizar, pues se diluye entre tanta manifestación. Entonces una antología debe ser pues un marco, ¿vale? Y como marco, sacado de una realidad, pues siempre habrá algo que se quede fuera. Y en ese sentido, pues la antología sirve para eso. Es una especie de mapeo y bueno. Eso no quita bueno, que la literatura también, yo creo que al final, yo siempre he pensado y creo, en eso soy un romántico, que cuando un libro está bien escrito o un tipo de manifestación está bien escrita, pues al final sobresale, tanto si está en una antología como si no, porque eso después, pues después viene todo por oídas, ¿no? Dice, mira, léete esto y tal. Daniel Bellón, por ejemplo, nos escribió hace poco que él vino a conocer a Félix Francisco de Ayala con unas fotocopias que le pasó una compañera. Es así como funciona a veces la literatura. Se da así, a veces no está el poeta en una antología, pero es tan bueno que tú, tío, tienes el compromiso como amante de la literatura, porque el amante de la literatura tiene un compromiso inherente y a veces no lo tiene consciente de compartirlo. Dice, yo, este poema está guay, toma, te lo paso. Y así es como ha pervivido Félix Francisco de Casanova, que yo tengo también comparto la idea de que siempre ha sido conocido, si bien es verdad, que eso no quita que no sea continuamente publicado y que tenga su día de las letras canarias. Es totalmente legítimo, ¿vale? Pero
la literatura con mayúsculas en ese sentido, a veces las oídas hace ese tipo de cosas. De ahí saltamos al tema de los hit parade o las listas de libros. Es, digamos, una especie de perversión que pasa por un filtro, que es el filtro comercial, el mainstream. ¿Vale? Ese tipo de literatura. ¿Quiere decir que lo que está allí no sirva o es mala literatura? No. Digamos que allí se puede dar libros que pueden ser maravillosos, Panza de Burro, se puede dar otros libros como de José Miguel Pereira, etcétera, etcétera, Octavio Pineda, etcétera. Pero claro, lo que tiene la literatura, las listas de libros, es que al tener ese filtro comercial, ya ahí entran unos intereses que no son estéticos, no tienen que ver con, digamos, criterios que son puramente o netamente literarios. Y es ahí donde, claro, ahí se produce ese tipo de injusticias y todo eso. Eso, hoy en día, pues, bueno, tiene ese tipo de cosas, pero si damos marcha atrás, pues pasa lo que pasa con el tema de las mujeres, ¿no? No, antiguamente no había temas de literatura feminista, no había listas de libros, pero claro, el marco ese que se generaba, pues generaba la doble marginación. Y en ese sentido, a la hora de leer esta especie de lista de libros, pues creo que hay que saber dos cosas, que no son antologías, buenas antologías, y que sobre todo están bajo un marco comercial y de marketing que no tiene por qué obedecer, al punto, bueno, a lo que es la literatura en sí misma. Muy bien. Zairi, finalizamos contigo. Vale. Yo me encantaría ser tan optimista como tú, Pablo, respecto a que si tu texto es bueno, sobresalirá. Es que lo decías y yo pensaba en Fernando Pessoa, que no se descubrió hasta que finalmente se descubrió, ¿no? Pero creo que finalmente también para que te descubran y para que puedas editar y ser conocido y entrar un poco también en la, como tú decías el otro día, la constelación de escritores de cualquier lugar, también el contexto en el que te encuentres lo determina mucho. Evidentemente la gente, los que vivimos en islas capitalinas y en capitales, no sé, que las capitales inevitablemente creo que lo tenemos más fácil que una persona que pueda vivir pues en el sur más profundo de Tenerife o en las islas no capitalinas. Por eso yo sí que creo que es verdad que la labor de una persona que escribe, creo que lo que prima es la calidad de su obra, pero inevitablemente, y también para consolidar esa calidad, crear un tejido de personas con tus mismos intereses que te puedan nutrir y que te puedan también guiar en el camino hacia cómo hacer para que tu obra sea leída es imprescindible. También creo que lo natural es para aquellos que les apasiona el arte o que les apasiona cualquier tema, que quieran estar en contacto con gente con una pasión similar, ¿no? Entonces, me parece súper interesante lo que acabas de decir de las antologías. Yo la verdad que nunca lo había pensado. Y es verdad que es inevitable dejarse a alguien, y comparto tu visión sobre que el término de generación es excluyente y sin embargo antología parece que es una disculpa, porque es inevitable que siempre haya gente que se quiera quedar fuera, pero parece que la pretensión es otra. Pero sí que creo que hacer amigos dentro del mundo literario es lo normal, que tener referentes de personas que vinieron antes o personas que vienen también después, porque al fin y al cabo lo que tiene la juventud es que te da la visión más fresca y te ayuda a ver problemas que a lo mejor ya con los años vamos normalizando. Creo que es imprescindible juntar a la gente y creo que en Fleje, que es el festival el encuentro de jóvenes escritores y escritoras de Canarias, que ya lleva 2 ediciones, creo que el objetivo al fin y al cabo cuando lo hemos hecho ha sido ese, que se puedan juntar y que gente de una misma generación, pues la que sobresale un poco, poderle decir a la gente que está empezando o que no sabe todavía muy bien cómo hacerlo o que no se mueve en esos contextos que se lo facilitan todo un poco, qué hacer, porque obra buena
el buen arte surge en cualquier lado ahora, ese espacio para poder mejorarlo a base de beber de otras personas, pero también de profesionalizarlo, porque al fin y al cabo, si tenemos que trabajar muchísimo, nuestra producción literaria va a ser menor y seguramente también peor, porque no le podemos dedicar tanto tiempo. Entonces, bueno, creo que es esencial ayudarnos los unos a los otros y crear, bueno, una red sobre todo de solidaridad como si fueras un sindicato. Qué importante, ¿no? Porque al final en estos encuentros pues también se generan esas redes, esos lazos, esas intervenciones que pueden ser con similitudes o divergencias, pero que al final generan nuevas ideas, ¿no? Y que de alguna manera lo que hemos querido hacer hoy pues ha sido ese encuentro, ese coloquio en el que personas de distintas edades, de distintas líneas de estudio, con distintos tipos de escritura, podamos hablar de literatura homenajeando a la literatura que ya existe, que es nuestro referente y que en este caso se engloba, se enmarca en figuras literarias. El pasado mes de febrero hablábamos en torno a Félix Francisco Casanova, que fue el leitmotiv y de alguna manera nos apadrinó en el acto, y que hoy nos amadrina Agatha Christie y ese vínculo con su mirada, con el espacio que además hoy nos ha acogido, no solo el Huerto de las Flores, sino las propias nieves, ¿no? que nos llega aquí hasta su ambiente, su sonido de natura y que nos ha inspirado tanto, ¿no? El Ateneo de Las Palmas, al fin y al cabo, busca eso, generar espacios de diálogo, de encuentro, ver distintos puntos de vista, tratar temas más o menos polémicos y homenajear a escritores y a escritoras que lo merecen. Y sobre todo, que la cultura se haga con el apoyo institucional, público, privado, como ha sido hoy a nivel público, gracias al Ayuntamiento de Agaete, al cual estamos agradecidos, y con la escucha activa de todos ustedes, de los asistentes que lo han hecho posible, y que por supuesto, si alguien quiere opinar, preguntar algo, nosotros siempre damos espacio al final para ello. Además, creemos que la filosofía es entablar diálogos abiertos a personas que han estado escuchando y que quieren opinar, que quieren decir, que quieren preguntar, para seguir creciendo, porque esa es la línea. La cultura se hace con la palabra, con el intercambio verbal, como ha sucedido hoy. Y por supuesto estoy muy, muy, muy agradecida de nuevo al Ayuntamiento de Agaete por dejarnos estar aquí hoy en este magnífico espacio, a ustedes, los asistentes, por habernos escuchado. Repito, quien quiera levanta la mano y pregunta lo que quiera. Y por supuesto a los poetas que hoy han estado aquí con nosotros, porque así es como seguimos creciendo y haciendo cultura. Muchas gracias. Gracias. Una pregunta. ¿Sí? ¿Qué le parece que en Ucrania ahora prohíben libros de autores rusos? ¿Qué le parece de esa cosa? Necesito un micro. Sí, voy para abajo, que lo tengo yo. Me encantaría.